Bueno, estamos en el submódulo 1. Y recuerdan cuando estuvimos viendo los identificadores. Ajá. Ese fue el primer tema que expusieron. Y vamos a ver que los identificadores es un nombre que se asigna a una variable, a una constante o a funciones, a procedimientos y al algoritmo mismo. Vimos, déjenme avanzarle, ahí está. Vimos que para poder establecer identificadores tenemos que seguir ciertas reglas. Ajá. La primera de ellas es una que se llama mnemotecnia. Y la mnemotecnia no es otra cosa que el nombre que asocies a tu identificador se asocie con su contenido. Ajá. Vamos a ver un ejemplo. Si hablas de almacenar y calcular el IVA de un producto, el nombre del identificador deberá llamarse así, IVA. Entonces, la mnemotecnia se asocia con lo que contiene tu variable. Si hablo de una suma, sumar valores, entonces lo más recomendable es que mi identificador de variables se llame suma. En este caso, si voy a calcular el IVA de un producto, entonces el identificador de la variable pues debe de llamarse IVA porque va a contener el impuesto al valor agregado de un producto. Preguntarles, ¿tienen alguna duda con la primera regla de mnemotecnia? Juan Carlos, ¿dudas? Perfecto, vamos a avanzarle. Otra regla de los identificadores es que el primer carácter debe ser una letra. Ajá. Por ejemplo, siempre obligadamente tiene que ser una letra. Ejemplo, variable que guarde la suma de un número. Entonces tiene que empezar con la letra S, por ejemplo. Entonces, aquí estamos atendiendo a la mnemotecnia. Estoy creando una variable que guarde la suma de un número. Entonces, mi identificador se debe de llamar suma. Estamos atendiendo a la mnemotecnia, pero también estamos atendiendo a que el primer carácter debe ser una letra. Y aquí estamos empezando con la letra S. ¿Sale? Vamos con la siguiente regla. No debes de usar caracteres especiales, como las acentuaciones, ni la ñ, o símbolos de peso, el hashtag, admiración, interrogación, porque estos provocan error a la hora de programar. Entonces, estos símbolos no se deben de utilizar. No es bueno que lo utilices. Bien, continuamos. No dejes espacios en blanco dentro del nombre del identificador. Aquí te pongo un ejemplo incorrecto. Suma de variables. ¿Sale? Quiero declarar una variable que me almacene la suma de otras variables. Esto es un error. Dejar un espacio en blanco, dejar un espacio entre cada palabra, eso es un error. Entonces la regla es que dice no dejes espacios en blanco dentro del nombre de identificador. El ejemplo correcto podría ser suma de variables. Todo lo estamos poniendo juntos sin espacios. Eso es lo correcto. Porque te va a marcar un error si lo dejas así con espacios en blanco. A ver, denme un segundo porque Paulina me está mandando mensajes. Entonces esta regla indica que no debemos dejar espacios en blanco entre las palabras que se integren a mi identificador. Suma de variables, esto es incorrecto. Lo correcto es suma de variables y todo junto. Vamos a avanzarle. Otra regla. No es bueno que utilices palabras reservadas del lenguaje de programación. ¿Cuáles son esas palabras reservadas? Por lo regular son palabras en inglés. Toda la programación de computadoras, todos los algoritmos que te permiten
ejecutar algo en tus apps de tu teléfono o en una computadora, se programan en un lenguaje de programación. Y el idioma en el cual se programan es en inglés. Ajá. El idioma universal para programar aplicaciones, programas, es el inglés. Entonces, vamos a encontrar palabras reservadas que no podemos utilizar como identificadores. Por ejemplo, aquí les pongo algunos: hprint, void, for, while, entre muchísimos otros. Pero eso ya va a depender de que vayamos conociendo las palabras reservadas de cierto lenguaje. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte del curso. Por ahora nada más quiero que se queden con la idea de que hay palabras reservadas que no se pueden utilizar como identificadores. Preguntarles hasta este momento si tienen alguna duda, algún comentario. Perfecto. Bueno, entonces, sí me hubiera gustado que el equipo que le tocó el tema de identificadores hiciera estas observaciones, porque son muy, muy importantes. Y como no las hicieron, pues tenemos que retomarlo para reforzarlo y podemos avanzar ya cuando empecemos a hacer algoritmos más enfocados a la programación. Entonces por eso sí quise retomarlo. Vamos a continuar. Si utilizas varias palabras para nombrar un identificador, puedes utilizar guiones bajos para separarlo. Ajá. Retomando el ejemplo de suma de valores, así como están viendo ese ejemplo de suma de valores, eso está correcto. Ajá. Chequen, aquí estoy utilizando mnemotecnia. Estoy nombrando mi identificador con base a lo que va a contener. Este identificador va a contener una suma de valores. La siguiente regla es que estoy iniciando con una letra. La siguiente regla es que no estoy dejando espacios en blanco. Pero también puede darse el caso que a lo mejor esto te presente confusión. Si esto te llega a presentar confusión, la otra alternativa es que utilices guiones bajos. Tanto esta opción como suma de valores así sin espacios, como suma de valores con guiones bajos, es válido. Ajá. Ambas son correctas. Entonces podemos utilizar esta o esta. ¿De qué va a depender? Pues de tu estilo de programación, de cómo tú programes tus algoritmos. Ajá. Esto es correcto, esto también es correcto. ¿Sale? Entonces a lo mejor mi estilo es, no me gusta que esté todo amontonado, pues puedo poner guiones bajos. Y el guión bajo me está haciendo como que una referencia a un espacio en blanco. ¿Sale? Ok, avanzamos. Vamos a ver otra regla. No es apropiado que uses artículos o preposiciones. Por ejemplo, el, lo, las, un, unos, a, para, de, desde, contra, etcétera, ¿no? Esos artículos o preposiciones no es correcto que se utilicen, porque aunque no te generan error en el algoritmo de programación, sí pueden llegar a confundir a confundir y a distraer a la hora de interpretar tu algoritmo. Entonces no es recomendable usarlos. ¿Sale? Ok, vámonos con las que siguen. Es importante que tú atiendas las reglas de dependencia, que dice que si el nombre de tu identificador se compone de dos o más palabras, la inicial de tu primera palabra va en minúscula y la segunda inicial va en mayúscula. Entonces, por ejemplo, yo tengo un identificador que suma valores. Entonces, y quiero ser más específico y utilizar dos palabras, la palabra suma y la palabra valores. Entonces, observen, la primera inicial va en minúscula, la segunda inicial va en mayúscula. Ajá.
esto es una regla de dependencia. ¿Por qué de dependencia? Porque ambas palabras dependen entre sí. Y estas dos palabras forman un identificador de variable. Aquí podemos interpretar claramente que este identificador va a sumar valores. ¿Y qué valores? Pues no sabemos, pero va a sumar valores. Vamos a avanzar. El identificador para el nombre de un algoritmo. Este es otro. Hay otra regla. Nosotros podemos nombrar identificadores para algoritmos. Ajá. A lo mejor tengo. Déjenme pensar en un ejemplo. A lo mejor tengo un algoritmo que que me permite hacer jugo de naranja, ¿no? Un algoritmo general sería preparar un vaso de jugo de naranja, pero otro algoritmo más pequeño sería el exprimidor. Ajá. El exprimidor de jugo de naranja tendría sus propios pasos, ajá, su propio funcionamiento. Entonces, nosotros podemos hacer referencia a algoritmos más pequeños o podemos tener un algoritmo muy grande y dentro de ese algoritmo podemos tener algoritmos más pequeños. Ajá. Esos algoritmos desarrollan una función específica. Entonces, cuando hagamos ese tipo de trabajo donde tenemos dentro de un algoritmo muy grande, tengamos algoritmos más pequeñitos adentro, por lo regular les vamos a llamar funciones. Ajá. Y aquí, por ejemplo, tengo un algoritmo que hace la función de suma. Ajá. Hace una función específica de sumar. Podemos tener otro algoritmo que su función sea dividir. Podemos tener otro algoritmo que su función sea multiplicar. Entonces, cuando estamos llamando a otro algoritmo, ajá, estamos identificando otro algoritmo, la regla es que ese identificador de algoritmo comience con mayúscula. Observen aquí, tenemos una F mayúscula y esta es una función suma. Por lo regular, cuando tenemos funciones es que son algoritmos más pequeños, que están alojados dentro de otros algoritmos más grandes. Si tú piensas en tu casa como un algoritmo, podrías tener algoritmos más pequeños como el algoritmo cocina, el algoritmo sala, el algoritmo recámara, el algoritmo baño, porque cada uno de ellos tiene una función específica, una función muy particular. No te puedes bañar en tu cama porque pues mojarías tu cama, ¿no? No puedes cocinar en el baño porque pues no es higiénico y no, o sea, ahí no hay una estufa, no están los utensilios necesarios para cocinar. Ajá. Entonces, vamos a encontrar identificadores a algoritmos más pequeños y para poderlos identificar, pues vamos, o declarar o generar, vamos a utilizar la primera letra en mayúscula. Ahora, vamos a ver esta regla. Cuando identifiquemos una constante, esta sí vamos a escribirla toda en mayúscula. Sus compañeros que expusieron el tema de constante hablaron del número pi. Ajá. Entonces, pi ya sabemos que el valor es constante y su valor no cambia en todo el universo. Ajá. En el universo conocido y a lo mejor hasta el desconocido. En todo el mundo, pi vale lo mismo, 3.14, 15, 16 y una sucesión infinita de números. Su valor siempre va a ser ese. Entonces, cuando declaremos una constante, como en este ejemplo pi, pues vamos a escribirla todo en mayúscula. Eso nos va a ir nos va a ir indicando y nos va a ir haciendo notar cuando tenemos una constante en nuestro algoritmo y cuando tenemos una variable. Por ejemplo, hemos estado viendo el ejemplo desde que comenzó la clase
de suma de variables, suma de valores. Ese identificador es un identificador de variable, porque si observaron, aparecen letras en minúsculas y mayúsculas. Las variables vamos a estarlas trabajando así, minúsculas, mayúsculas. Si es una sola palabra, todo va en minúsculas. Si son dos palabras o más de dos palabras, la primera va con minúscula, la segunda, su inicial comienza con mayúscula, el resto es minúscula y así sucesivamente. Pero a diferencia de las variables, las constantes siempre van a ir en mayúscula. Muy bien, vamos a continuar. Ok, bueno, pues hasta aquí hemos abordado el tema de identificadores y las reglas para declarar identificadores. Vamos a continuar con el tema de variables. Y por lo que expusieron sus compañeros, pues vamos a ver esto, ¿no? La variable es un espacio en memoria que se reserva para almacenar datos. Vamos a hacer una semejanza de cómo funciona el almacenamiento en los dispositivos y se asemeja a un cuadrito de una tabla. Entonces, por ejemplo, retomando el ejemplo que les estoy mostrando en la presentación, suma de valores, ese identificador va a generar un espacio en este cuadrito para almacenar esa suma de valores. Cada cuadrito es como una variable que se va declarando y se va utilizando en el algoritmo. Por ejemplo, si yo defino o quiero integrar a mi algoritmo el valor de la constante pi, entonces tendría que asignarle un cuadrito. O sea, voy a dibujarlo para que pluma. Para que aquí guarde el valor de pi. Entonces, este cuadrito va a almacenar el valor de la constante pi. Y este otro, voy a cambiar el color, denme un segundo. Y a lo mejor este otro va a almacenar el valor de suma variable, ¿no? Suma valores, ¿no? Ahí ando muy casado con la palabra variable. Entonces, las variables y las constantes se van a almacenar en estos cuadritos de memoria. Aquí estoy almacenando la variable suma valores y en este otro estoy almacenando la constante del valor de pi. Y así conforme yo vaya requiriendo declarar variables o asignar variables o integrar variables a un algoritmo, se van a ir generando estos espacios en la memoria. Ok, vamos a avanzar. Hay que tomar en cuenta algunos elementos a la hora de que declaramos variables. Y como bien lo expusieron sus compañeros, son tres elementos, que es el tipo, es el identificador, que ya agotamos este tema del identificador minutos atrás con todas las reglas que tienen que cubrir los identificadores, y el contenido. Ay, ¿dónde está mi puntero? Espérame, es que se quedó con forma de lápiz y quiero el láser. El tipo y el contenido. Vamos a continuar. Y vamos a dejarle hasta este. El tipo a la hora de declarar una variable con un nombre de identificador es el tipo de dato que va a almacenar. Si vas a almacenar un dato de tipo carácter, un tipo de dato cadena, un tipo de dato numérico entero o un tipo de dato numérico real, o finalmente un tipo de dato booleano o lógico. Y el contenido pues va a hacer referencia al valor que almacena la variable.
Entonces, me voy a regresar a la siguiente diapositiva. Entonces, si yo tengo la variable, suma valores, tengo que definir qué tipo de dato va a ser, y eso va a ir escrito aquí. Ok, podría ser real. Entonces, aquí tendríamos que ponerle real. Esto de real es el tipo. Ahora, vámonos con el contenido. El contenido va a ser algo que nosotros asignemos. Y una asignación se hace con un signo igual. Entonces déjenme ponerlo. Es asignación. En los algoritmos y en la programación, el signo igual no significa signo igual, significa asignar, asignación. Entonces, aquí podríamos decir el 5. Entonces tenemos el número 5, pero como es real, los reales tienen un punto flotante, vamos a ponerle 5.5, ¿no? Entonces, esto que estamos trabajando aquí es mi contenido. ¿Vale? Entonces, una variable va a tener un identificador que es déjenme poner el láser para... Este es mi identificador, este es mi tipo de dato y este es el contenido que voy a guardar en esta variable. Como les comentaba en clase presencial, en programación esto se lee a la inversa. Se lee de derecha a izquierda. Este 5.5 lo voy a guardar en mi variable suma valores, que es de tipo real. ¿Por qué es real? Porque tiene punto flotante. Aquí pudimos ponerle entero y entonces nada más manejar el 5 sin el punto flotante, sin decimales. ¿Sale? Preguntarles, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Ya quedó más claro? Ok, muy bien.